Esta es una producción de Grupo Fórmula. José Cárdenas informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. En este día es el día 9 de noviembre, es martes. Por supuesto, le estoy saludando en nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula. A nombre de Carlos Urdiales, coordinador viajero esta tarde. Adelante, Carlos. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ustedes. Yo los saludo a nombre de los paripatéticos técnicos, encabezados por Álvaro López en los controles de radio, y en Telefórmula Universidad con Ariana Reyes al frente del equipo, junto con Enrique González e Isaac Jiménez en el switcher, con Miguel Guevara y Claudia Hernández en el playout, y Juan Carlos González junto con Gabriela Castro en el generador de caracteres. Como siempre, Pepe, un agradecimiento especial a Uno TV por las facilidades prestadas para la transmisión de este esfuerzo informativo cotidiano aquí de Grupo Fórmula. Gracias Carlos, un saludo reiterado a todos los que nos acompañan. También hoy es el día de la adopción, pero vamos directamente, primero que nada, con las noticias. Esta madrugada, 4:30 de la mañana, ocurrió un accidente. Hay 12 personas muertas. Lisette Cuello, ella está en Chiapas. El accidente ocurrió en Palenque, si no me equivoco. Adelante, Lisette, te escuchamos. Muy buena tarde. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes. Efectivamente, como tú lo comentas, el día de hoy por la madrugada, específicamente alrededor de las 4:30 de la mañana, se recibió pues una llamada de auxilio debido a este impactante accidente que ocurrió en el tramo carretero 19.5+500 del tramo Palenque-Catazajá. Pues ya se dio a conocer por parte de la Fiscalía General del Estado que el saldo lamentablemente fueron 12 personas que fallecieron, aún no están identificadas, y bueno, pues 3 más están lesionadas y son de nacionalidad hondureña. La Fiscalía pues abrió la carpeta de investigación debido a que pues al parecer, Pepe, son migrantes que iban en estas dos camionetas, y bueno, pues están tratando de quedar completamente. A ver, tenemos problema en la comunicación con Lisette Cuello. La nota está dada, 12 personas muertas. En un vehículo había 7 personas y en la otra 5 personas son las muertas. Hay también 3 personas de nacionalidad hondureña que resultaron lesionadas. Fueron trasladados al Hospital General de Palenque. Esto queda muy cerca de la finca del presidente de la República, donde va a pasar algunos días los fines de semana. Según las autoridades municipales, este accidente, como bien informaba Lisette Cuello, ocurrió entre las 4:30 y las 5 de la mañana en un lugar conocido como Corralón de las Grúas del Pino. No han sido identificadas las víctimas fatales, tampoco las personas lesionadas por el momento, insisto, de nacionalidad hondureña. Suponemos que en los vehículos viajaban, por supuesto, migrantes. Pero vamos también con la noticia importante del día de hoy. Ha trascendido en diferentes medios, aunque no está confirmado, que habría una reunión presencial entre los presidentes Joe Biden de Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador de México y Pierre Elliott Trudeau y Justin Trudeau, de Canadá, primer ministro de Canadá. Esto lo habría mencionado, le digo, varias fuentes, pero no es todavía una certeza total. Los medios que nos han hecho llegar esta información señalan que la agencia Reuters de noticias, a través de un cable, informó que esta cumbre ocurriría en la ciudad de Washington la próxima semana. Algo se anunciará a su tiempo. Yo creo que será histórico, todavía no se fija el día. Es lo que dijo el embajador Ken Salazar en una conferencia que tuvo esta tarde en un encuentro con los medios. Repito, Joe Biden, López Obrador y Justin Trudeau
los mandatarios de Estados Unidos, México y Canadá se reunirían la próxima semana en una cumbre de amigos para abordar temas tan singulares, tan importantes como el tema de la migración y el tema de las vacunas, los temas sanitarios. Es lo que ha trascendido, pero insisto, no ha sido todavía confirmado. A lo que vamos ahora es a narrar a usted lo que sucedió esta mañana en el contexto del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, donde México preside por este mes. Trascendió pues que el presidente de la República, allá en Nueva York, encabezó esta sesión del Consejo de Naciones Unidas en su calidad de presidente por el mes de noviembre. En su participación en el debate abierto de alto nivel, titulado Mantenimiento de la Paz y de la Seguridad Internacionales, Exclusión, Desigualdad y Conflicto, el presidente López Obrador llamó a la Organización de las Naciones Unidas a actuar con mayor liderazgo. Pienso que estas propuestas deben ser aplicadas por la ONU a fin de ir al fondo de los problemas en los países pobres. Es necesario que el más relevante organismo de la comunidad internacional despierte de su letargo y salga de la rutina, del formalismo, que se reforme y que denuncie y combata la corrupción en el mundo, que luche contra la desigualdad y el malestar social que cunden en el planeta, con más decisión, profundidad, con más protagonismo, con más liderazgo. El presidente López Obrador, en esta reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, insistió en que la corrupción es el principal problema que enfrenta la humanidad, que el espíritu de cooperación pierde terreno ante el afán del futuro. Sería hipócrita ignorar que el principal problema del planeta es la corrupción en todas sus dimensiones: la política, la moral, la económica, la legal, la fiscal y la financiera. Sería insensato omitir que la corrupción es la causa principal de la desigualdad, de la pobreza, de la frustración, de la violencia, de la migración y de graves conflictos sociales. El presidente López Obrador propuso un plan mundial de fraternidad y bienestar en el que se combatirá la pobreza con la donación de los más ricos del mundo. En los próximos días, la representación de México propondrá a la Asamblea General de las Naciones Unidas un plan mundial de fraternidad y bienestar. El objetivo es garantizar el derecho a una vida digna a 750 millones de personas que sobreviven con menos de $2 diarios. La propuesta de México para establecer el Estado Mundial de Fraternidad y Bienestar se puede financiar con un fondo procedente de al menos 3 fuentes: el cobro de una contribución voluntaria anual del 4% de sus fortunas a las 1,000 personas más ricas del planeta, una aportación similar por parte de las 1,000 corporaciones privadas más importantes por su valor en el mercado mundial, y una cooperación del 0.2% del PIB de cada uno de los países integrantes del grupo de los 20. De cumplirse esta meta de ingresos,
el fondo podría disponer anualmente de alrededor de $1 billón. El presidente de México reprochó que el mecanismo COVAX, creado por la Organización de las Naciones Unidas para distribuir vacunas en países pobres, ha sido un doloroso fracaso. Veamos, por ejemplo, lo sucedido con la distribución de la vacuna contra el COVID-19. Mientras las farmacéuticas privadas han vendido el 94% de las vacunas, el mecanismo COVAX, creado por la ONU para países pobres, apenas ha distribuido el 6%. Un doloroso y rotundo fracaso. Este dato simple debiera llevarnos a admitir lo evidente. En el mundo actual, la generosidad y el sentido de lo común están siendo desplazados por el egoísmo y la ambición privada. Tenemos la comunicación en vivo, en directo, con mi compañera Sara Pablo, reportera enviada especial justamente a la ciudad de Nueva York. Ella estuvo presente en esta sesión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, presidida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, presidida por México. Sara, ¿cómo te va? Muy buenas noches en Nueva York. Allá son las 7 de la noche con 11 minutos. Así es, Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas noches, te saludo desde Nueva York. Ya el presidente Andrés Manuel López Obrador vuela de regreso a la Ciudad de México después de esta visita, pues realmente muy rápida, de menos de 24 horas, una visita que estuvo marcada por la presencia de simpatizantes del presidente López Obrador. Algunos llegaron desde otros estados de la Unión Americana. Lo cierto es que pues lo buscaron en todo momento en el aeropuerto, a las afueras de su hotel, a las afueras de la Organización de las Naciones Unidas, para expresarle su apoyo. Hubo un reducido grupo también de manifestantes en contra, una decena de integrantes de Frena. Hubo incluso pues ahí algún momento en que se confrontaron, pero pues la gran mayoría de la gente que vimos hoy acudió a expresarle su apoyo al presidente López Obrador. Vamos a ver parte de lo que ocurrió el día de hoy. El segundo viaje al extranjero del presidente Andrés Manuel López Obrador fue express, de menos de 24 horas a Nueva York, pero intenso, arropado por sus simpatizantes, quienes no escatimaron en muestras de afecto. Estuvieron primero en el aeropuerto. Con todo y mariachi, después de horas decidieron trasladarse a las afueras del hotel donde se hospedó. La espera fue larga, dio tiempo para porras y cantos. Cuando llegó después de las 10 de la noche, ya habían entonado El Rey, Cielito Lindo, México lindo y querido, y hasta las mañanitas adelantadas, porque el sábado López Obrador cumple 68 años. Para ellos todo lo valió, porque a su llegada en un convoy muy aparatoso con varios vehículos, custodiado por el servicio secreto, el presidente se acercó, mandó abrazos y agradeció el apoyo. Y aunque hubo que desvelarse, hoy temprano, desde antes de las 7, los seguidores del presidente, integrantes de Morena, ya estaban ahí. En los alrededores del hotel, muy cerca de la ONU, había un ir y venir de mexicanos, cartulinas de apoyo, mantas con la imagen del presidente y muchas banderas de México. A
las 8:30 salió del hotel, caminó unos metros para saludar. Una señora intentó acercarse, lo que fue impedido de inmediato por agentes del servicio secreto. Para entonces, los simpatizantes del presidente habían aumentado. De medio centenar, ahora eran al menos unas 400 personas, que contrastaban con la decena de integrantes de Frena en una esquina. Ya cuando el presidente se había retirado, se hicieron de palabras. Asesino, gritaba el reducido grupo de opositores, que obtuvo de los AMLovers un puñado de billetes, y la polarización se hizo más que evidente. Mientras López Obrador, al interior de la ONU, proponía un plan mundial de bienestar y fraternidad, afuera, decenas de personas en un parque seguían su discurso en una pantalla gigante. Estaba el mariachi, había danzas y se emocionaron cuando recibieron el mensaje en video prometido, el dedicado a los migrantes. Pero sobre todo aplaudieron cuando López Obrador anunció que visitará en su momento, cuando las condiciones sanitarias lo permitan, estará en plazas públicas de la Unión Americana. Un abrazo. Cuando yo regrese y se pueda, vamos a las plazas. Ahora no se puede. Olvídate. Estamos muy seguros. Adiós, adiós. Después de su estancia en Naciones Unidas, el presidente visitó la casa del embajador Juan Ramón de la Fuente, comió con él y se retiró para el aeropuerto John F. Kennedy, y así concluyó su segundo viaje internacional. Con imágenes de Alejandro Elizalde en Grupo Fórmula, Sara Pablo, enviados en Nueva York. Pues parte, Pepe, de lo que ocurrió, veíamos en la avenida 1, pues repleta de gente que se reunieron justamente pues para tratar de ver al presidente López Obrador. Ellos pues le reconocen que el jefe del Ejecutivo ha insistido una y otra vez que son héroes y heroínas que mandan estas remesas, esta cantidad de dinero que ha ayudado para evitar una crisis de consumo en medio de esta pandemia del COVID-19. El reporte que tengo desde Nueva York. Completísimo, como siempre, Sara Pablo, magnífica cobertura. Ya vienes tú también de regreso el día de mañana. Gracias por la información y buenas noches allá en la ciudad de Nueva York. Y aquí en México, permítame hacer una pausa porque vamos a hablar con Pablo Gómez, nombrado por el presidente de la República titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda a partir de la abrupta renuncia de Santiago Nieto Castillo, información que se dio a conocer pasadas las 10:30 de la noche de ayer. En un momento. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Anoche, pasadas las 22:30, a las 22:31 exactamente, comenzó a difundirse por las redes sociales como la pólvora, se regó como la pólvora, un comunicado de la vocería de la Presidencia de la República, en donde se anunciaba que por instrucciones del presidente de la República, el secretario de Gobernación, Adán Augusto Álvarez, dio posesión a Pablo Gómez Álvarez como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera ante la renuncia de Santiago Nieto Castillo, quien había planteado su renuncia mediante una comunicación que después se difundió también en redes sociales, señalando Santiago Nieto, informando que presentó su renuncia como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda. Y antes decía en su comunicado Santiago Nieto en las redes sociales, antes de que pudiera afectarse al proyecto por las críticas derivadas de actos de terceros relacionados con un evento personal y transparente, preferí presentar mi renuncia como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Mi lealtad es con el presidente López Obrador, mi amor para Carla Humphrey, su esposa con quien casó allá en Guatemala, en Antigua Guatemala, este fin de semana pasado,
una boda que se convirtió en un escándalo y pasó de las páginas sociales a las páginas políticas y a las primeras planas, con un escándalo, desde luego, político alrededor. En lugar de Santiago Nieto, ha dispuesto el presidente de la República que Pablo Gómez, de larguísima trayectoria en la izquierda nacional, se haga cargo, se ocupe justamente de esta unidad de inteligencia financiera. Está en la línea telefónica, precisamente, Pablo Gómez, a quien le agradezco mucho tomar esta llamada. Pablo, muchos saludos, muy buenas tardes. Buenas tardes, José. Gusto de estar en tu frecuencia. Muchas gracias, Pablo Gómez, gracias. ¿Cómo es que te enteras que has sido nombrado por el presidente de la República nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en sustitución de Santiago Nieto? Bueno, me convoca el secretario de Gobernación, el presidente está en viaje, está viajando, y entonces me explica que el presidente me propone que ocupe yo ese cargo. Y yo inmediatamente le contesté que estaba de acuerdo, que no había ningún problema, que le agradecía. Y entonces ya, eso fue todo. Así se dio. Te avisaron ayer no, esto no te lo esperabas. No, bueno, naturalmente que no. Nada de eso que pasó, lo esperaba. ¿Qué opinas tú de todo? No tengo ¿Qué opinas tú de todo lo que pasó, Pablo? Y me llama la atención que fue el secretario de Gobernación el que te dio el nombramiento cuando, por instrucciones presidenciales, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera pertenece a la Secretaría de Hacienda. No fue el doctor Rogelio Ramírez de la O. Bueno, lo que ocurre es que los empleados superiores de Hacienda, como les llama la Constitución, son designados por el presidente de la República directamente y sometidos al refrendo de la Cámara de Diputados. Son designaciones personales del presidente. No estando el presidente, que no, pues hubiera sido un palacio. No estando el presidente, el secretario de Gobernación pues asumió la función, ¿no? Entonces, pero así es. Ahora, entra en funciones el servidor público de que se trata, y la Cámara tiene 10 días para confirmar o para no aceptar el nombramiento. Si se confirma, bueno, pues adelante. Si no, el presidente tiene que hacer otra propuesta o otra designación sujeta a ratificación. Así es como está la Constitución y la ley. Tú ya acudiste a la Unidad de Inteligencia Financiera, cuando menos saber dónde queda, de qué se trata lo que vas a hacer, Pablo Gómez. Es un desafío enorme. Sí, claro, estuve ahí en la Unidad de Inteligencia, tuve también una conversación con Santiago Nieto, me reuní con el gabinete de los directores, conversamos un poco, nos pusimos de acuerdo en lo que vamos a hacer mañana. Mañana haremos la primera reunión de análisis de la situación en la que se encuentra la unidad y a trabajar. A la espera de tu ratificación, ¿hablaste entonces ya con Santiago Nieto? Sí, claro. Naturalmente, nos pusimos de acuerdo, se va a llevar a cabo. A partir de hoy ya empezaron los trámites de la famosa entrega-recepción, ¿no? Pero pues eso es un asunto que siempre se tiene que hacer y no tiene significación política. Mira, la Unidad de Inteligencia Financiera es un instrumento que no sirvió exactamente para luchar contra la corrupción, aunque hizo algunos lances en el pasado y algunos otros muy indebidos también o muy cuestionados. Pero durante la actual administración, la Unidad de Inteligencia Financiera se convirtió en otra cosa. Se fortaleció orgánicamente y en su funcionamiento con una línea totalmente diferente. El presidente asumió pues la dirección personal de la
de la lucha contra la corrupción, dentro de la cual esta unidad cumple un papel. Naturalmente no es la única institución que está en esto. Está la Procuraduría, está la Función Pública, la Auditoría Superior, el mecanismo de fiscal, el procurador fiscal, etcétera, ¿no? La seguridad pública, la Guardia Nacional, en fin. Pues es un complejo que está alrededor de la lucha en contra del Estado corrupto y de sus derivaciones y consecuencias, entre otros, pues la crisis delincuencial que tiene el país, ¿no? Que le llaman de seguridad pública. En realidad es una crisis delincuencial que tenemos muy severa y donde jugó un papel también la existencia de un Estado corrupto. Mira, José, nosotros tenemos un Estado corrupto no es simplemente que haya corrupción como cualquier otro país. Aquí se creó desde los años 50 poco a poco una estructura en la que el poder político establecido tenía como uno de sus formas fundamentales de operar, de funcionar, la corrupción. Es otra cosa. Pocos estados han sido corruptos en la historia del siglo XX y en lo que va del XXI. No creas tú que tantos. Entonces, tenemos un problema gigantesco, ¿no? En los 3 años pues se ha dado la lucha y bien, yo creo, la unidad de inteligencia financiera pues ya fue otra cosa. Santiago Nieto hizo un buen trabajo, pero hay que continuar y hay que hacerlo de manera más armoniosa, ¿no? Con la fiscalía. Te estás exponiendo a generar una gran cantidad de enemigos, de adversarios, en fin, como los generó en su momento Santiago Nieto, pero él siguió adelante. Tú sí eres de casa, me refiero a que tú sí vienes de las fuerzas de la izquierda y vienes con Andrés Manuel López Obrador desde muchos años atrás. Vas a ser un hombre muy cercano a López Obrador, sin duda, un hombre de confianza, ¿piensas tú? Bueno, yo creo que siempre hemos trabajado muchísimos años juntos. Cuando él dejó la presidencia del PRD, me la entregó a mí. O sea, siempre hemos trabajado juntos, ¿no? Y sabemos muy bien lo que piensa uno y lo que piensa el otro. Yo siempre le he tenido confianza. Creo que él a mí también. No tenemos problemas, que nos respetamos y tenemos amistad, a veces amistades respetuosas, ¿no? Que son las más productivas. Ahora, tenemos un plan, tenemos un programa, tenemos unos objetivos, sabemos por qué están luchando y eso es lo que nos une. Nos unen esos objetivos y entonces pues hay que conquistarlos. Hay que avanzar todo lo más que se pueda en la actual administración en contra del Estado corrupto. No hemos más que empezado a abrir brecha en ese sentido. Estamos lejos todavía de consumar la desestructuración, que espero yo que sea para siempre, del Estado corrupto. Nunca más la corrupción debe ser un instrumento central de la gobernación del país, como llegó a serlo. No con el dinero, no con la violación de la ley, no con el atropello, no con la dilapidación de los recursos públicos. Todo lo que se ha hecho. Hay que hacer una recopilación de lo que pasó en México, por lo menos desde las privatizaciones. En muchas partes del mundo los neoliberales pues hicieron privatizaciones a diestra y siniestra, pero en ninguno se generó
un fenómeno como el mexicano. Hacían las privatizaciones, todas eran corruptas. Detrás de ellas había puras mordidas, entregaban empresas, bancos, todo, y recibían dinero a cambio. Bueno, fue una cosa escandalosa. Entonces, quienes salieron ganando esas privatizaciones pues eran personas vinculadas al poder, pero que les trasladaban recursos. Entonces, o sea, se convirtió en un negocio. Si, mira, ve lo que pasó en la industria eléctrica. Simplemente, ¿cómo hicieron de una reforma de la industria eléctrica un negocio brutal de unas cuantas empresas? Todo lo han hecho así porque el Estado es corrupto. No somos un país cualquiera. Mira, hoy en Naciones Unidas el presidente hizo una intervención sobre este tema en parte de la corrupción, porque tenemos la autoridad moral para hablarle al mundo, porque sabemos de qué estamos hablando, porque somos unas víctimas verdaderamente destacadas de la corrupción pública. Luego se juntó también la crisis delincuencial, la violencia delincuencial. En gran medida es producto también del Estado corrupto. No tenían ni policía ni nada, ni mucho menos pues, fuerzas institucionales para hacerle frente al aumento de la producción y el mercadeo de drogas. Bueno, ¿Tienes fe, Pablo Gómez, de poder avanzar lo suficiente? Quedan 3 años de gobierno. ¿Vas a llevar la mano de fierro para seguir estas instrucciones en un tema que es prioritario, que es bandera del gobierno de la Cuarta Transformación? Sí, yo evitaría decir eso de mano de fierro, porque luego la mano de fierro también sirve para otras cosas indebidas. No, tenemos que seguir actuando sin violar derechos, ¿me entiendes? Sin violar libertades, al contrario, fomentando esos derechos y esas libertades. Dicen algunos, es que eso complica. No complica. Eso valida, fortalece. ¿Me entiendes? ¿Me darías tu opinión de lo sucedido con Santiago Nieto, que finalmente presentó su renuncia luego de lo escandaloso en que se convirtió la boda, que despierta muchas sospechas de fuego amigo y enemigo, desde luego? Bueno, yo la verdad que de esas cosas no sé nada. Claro que todos tenemos una opinión sobre eso, pero pues ya se dieron esas cosas, son muy lamentables y vamos adelante. A ver, Santiago Nieto cometió el peor pecado en este gobierno, el pecado de lo escandaloso, de la frivolidad. Esto no lo tolera el presidente, lo hemos visto ya en varios casos. Bueno, pues no se trata de lo que tolera o no tolera el presidente. En este caso se trata más bien de comportamientos exigidos por un patrón de comportamiento que pues tiene que salir adelante, porque estas cosas también hay que cambiarlas algún día, ¿no? Y hay que empezar desde ahora. Los usos y costumbres de antes pues ya no pueden ser los usos y costumbres de hoy. Cuando un país quiere cambiar, cambia todo. Y si no, se va a quedar atorado, ¿no?, a medio camino. Sería lo más lamentable, José. Pues por el bien de México, te deseamos mucho éxito en tu función, a partir de que seas plenamente ratificado, que seguramente lo serás por la Cámara de Diputados, para que inicies como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera a seguir en este combate que tan detalladamente nos has explicado. Le entiendes muy bien al tema, dada tu larguísima trayectoria desde la izquierda nacional, y hoy, bueno, para ti es un reconocimiento que, por supuesto, te debe llenar de orgullo. Muchas gracias, José. Nada más te recuerdo esto. Cuando yo escribí y publiqué en Grijalvo un libro sobre este tema que se llama Los gastos secretos del presidente, nadie del gobierno
me respondió. Nadie hizo la réplica. Nadie dijo que lo que decía el libro estaba mal, ¿no? Era un análisis de cómo la concentración de los recursos presupuestales en manos de un grupo político y del presidente de la República era el instrumento primordial de gobierno del país. Eso es el Estado corrupto. He estado viendo ese tema hace... ¿Cuántos años ha pasado desde entonces? 30 más. Ese libro es un libro bastante preferido de Andrés Manuel. Lo es desde entonces. Y bueno, hoy veo que puedo continuar esa lucha que antes era nada más escribiendo, proponiendo leyes, echando discursos, haciendo denuncias. Pues ahora ya nos tocó, ¿no? Ya llegamos al gobierno que ejercer el poder en la dirección que hace 30, 40 años o más dijimos que había que hacer. Llegas a este encargo de estrategia, de alta política sin duda, llegas con todo muy claro, muy bien. No llegas a ser, no vas a ser un funcionario de esos que dicen lo que usted diga, señor presidente. Bueno, pregúntaselo eso a Andrés Manuel, a ver qué te contesta. Muy bien, Pablo Gómez, te agradezco muchísimo. Te agradezco mucho que hayas tenido la gentileza de tu tiempo para comentar. Ojalá más adelante nos brindes la oportunidad para dar seguimiento a los casos que seguramente abundarán y que estarán bajo tu responsabilidad. Es un gusto enorme, Pablo, por ti, por lo merecida distinción que te hace el gobierno del presidente de la República al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera. Gracias, José. Un saludo a tu auditorio. Muy afectuoso. Un fuerte saludo. Igualmente, muy afectuoso. Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, una vez que sea plenamente ratificado, fue designado por el presidente, pero tiene que ser sometido su designación al criterio de los señores diputados. Ya sabemos lo que va a pasar, no tiene mayor historia. Pablo Gómez es un economista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha sido catedrático y ha sido legislador, no solamente en la Cámara de Diputados Federal, donde ha sido diputado 3 veces, tengo entendido, sino también en la que fue Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. También fue Pablo Gómez senador de la República. Fue directivo del Partido Socialista Unificado de México, lo dirigió en los años 80, del Partido de la Revolución Democrática en 1999. También representó a este partido en el Instituto Federal Electoral y efectivamente, cuando Andrés Manuel López Obrador dejó de ser el líder nacional del PRD, entonces Pablo Gómez le recibió. Imagínense la cercanía que existen entre López Obrador y el propio Pablo Gómez, catedrático, le digo, de la Universidad de la Facultad de Economía de la UNAM, autor de varios libros. Tiene varios libros como, por ejemplo, Democracia y Crisis Política en México, de los años 70, La Izquierda y la Democracia, 10 años después, en 84, México 88, Disputa por la Presidencia y Lucha Parlamentaria. Y tiene varios libros, larga trayectoria, la que honra a Pablo Gómez desde la izquierda, desde que la izquierda era ilegítima en este país. Y a partir de la reforma de Jesús Reyes Heroles, la izquierda se convirtió en un partido legal y desde entonces ha venido combatiendo y vea en lo que ya vamos. Esto es parte de lo que queríamos comentar con el propio Pablo Gómez, luego de lo que sucedió por la renuncia de Santiago Nieto Castillo por el asunto de la boda. Seguiremos comentando esto, si le parece, después de una pausa muy breve. Estaremos con la doctora María Amparo Casar. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Tenemos el enlace en este momento con la doctora María Amparo Casar, siempre a todas horas en su juicio. Muy bienvenida, María Amparo, como siempre. Creo que vale la pena poner énfasis en el asunto de la boda. ¿Qué te gusta? ¿La boda salada? ¿La boda maldita? ¿La boda, como decía Jorge Castañeda, ya las bodas no son lo que eran antes? No sé, comenta esto porque esto derivó pues en la conversación que tuvimos hace un momento con el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, el gran Pablo Gómez, leyenda de la izquierda mexicana. ¿Cómo estás, María Amparo? ¿Cómo ves todo este asunto?
Híjole, Pepe, pues con muchos ángulos de análisis político, pero empiezo por esto de la boda, pues que finalmente sí me parece que fue un error gigantesco de Santiago Nieto. Pues es evidente que este gobierno pues no pasa ese tipo de cosas. Muy probablemente no hubo, casi con seguridad te lo digo, no hubo ningún acto de corrupción en esto, pero sí es un acto de ostentación. Ahora, sí me parece una desgracia que esté prevaleciendo el asunto de la boda. Aunque concuerdo, te insisto, con el presidente que fue, si no fue escandaloso, sí fue imprudente. ¿Y por qué? Pues porque hay mucho más fondo. Esto no le hubiera costado el puesto a Santiago Nieto y creo que ninguno, Pepe, nos podemos llamar al engaño y que el presidente no hubiese sabido de antemano, uno, dónde iba a ser la boda, dos, quiénes iban a ser los invitados, tres, cuál iba a ser el menú, los arreglos florales, el tipo de música, etcétera. El presidente tiene que haber estado enterado de todo y cada una de las cosas que iban a pasar, no de las que pasaron, de las que iban a pasar, ¿sí? Así que yo creo que la verdad, la boda pues le vino como anillo al dedo, como él diría, pero por ahí no está el asunto. Para mí, el punto o los puntos principales están en otro ángulo. Primero que nada, Pepe, y ahorita me refiero a lo que dijo Pablo Gómez, este puesto de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera, es un puesto de enorme desgaste. En cualquier país, si tú revisas este tipo de puestos, los funcionarios o funcionarias duran entre 1 y 3 años. ¿Por qué? Pues porque vas creando naturalmente, hagas bien o mal tu trabajo, muchos enemigos internos y externos. Esto es de la sociedad a la gente que persigues y pleitos, como sabemos lo que tenía Santiago Nieto con una gente como el fiscal Gertz Manero, al que pues Santiago Nieto le mandaba denuncias y simplemente no eran atendidas, ¿no? Se habla de otros, pero quedémonos con eso. ¿Cuál sería mi opinión sobre Santiago Nieto? Mira, lo bueno es que creo que en este sexenio, en este gabinete, en este equipo de trabajo, el único que se ha tomado en serio la lucha contra la corrupción, se puede haber equivocado en muchas cosas y ahorita entramos a ellas, Pepe, pero prácticamente el único es Santiago Nieto. Lo malo, creo que Santiago Nieto se equivocó en haber tenido un perfil tan público, en ventilar las cosas como las ventiló, en hablar del congelamiento de cuentas, etcétera, etcétera, no seguir esos procesos con sigilo. Creo que ese fue una equivocación, Pepe, salvo tu mejor juicio. Ese enorme afán de protagonismo, creo que para un puesto de esta naturaleza no debió haber ocurrido. Signos políticos, Pepe, ahí no estoy de acuerdo con Pablo Gómez, en que, pues en efecto, es un puesto que tiene que pasar por el Congreso. Eso no justifica que sea el secretario de Gobernación el que lo haya nombrado. Debió haber estado en ausencia del presidente, el secretario de Hacienda. Se habló en su momento que era una de las condiciones que daba Rogelio Ramírez de la O para él tomar la Secretaría de Hacienda, que se fuera Santiago Nieto, en fin. Y vamos a lo más importante, el nuevo titular. Un legislador de muchos años, 4 veces diputado, 2 veces senador, 1 o 2 asambleísta, pues uno de los más antiguos legisladores, se conoce el reglamento interno de arriba para abajo, pero yo me pregunto si sabe algo Pablo Gómez, algo, o si sé yo o tú, creo que no, sobre qué debe de hacer y cómo debe de operar una unidad de inteligencia financiera que está montada fundamentalmente para combatir el crimen organizado. A mí lo que me parece y me da mucha tristeza, Pepe, respetando al legislador Pablo Gómez, conociéndolo desde mis años de facultad, nada más te digo, era más grandecito él, eso sí, pero desde mis años de facultad, para el presidente de la República, una vez más, importa 95% la lealtad y 5% la competencia.
Creo que perdemos a un hombre competente y leal y ganamos a un hombre absolutamente leal. Pero que este puesto, mira, fue a hablar hoy a la ONU el presidente de corrupción y fue a exigir que la ONU se comprometiera. Yo no sé con qué cara pide que se comprometa cuando en su país no hay ningún compromiso y ningún resultado en la corrupción, que fue la bandera que lo llevó Pepe a la presidencia, ni más ni menos. Gracias, María Amparo, por este comentario, como siempre. Hasta la próxima. Y ahora más preguntas me hubieras picado. No, hombre. Luego te reclamo porque no me dejas hablar, y cuando me dejas hablar te reclamo porque no me peleas. No te peleo. Es que hay mucho que comentar sobre la ideologización de la policía fiscal en manos de Pablo Gómez. Me quedó más que evidente cuando pudimos hablar con él, pero veremos el desempeño. Creo que Santiago Nieto efectivamente su protagonismo lo perdió. Cometió errores, hizo muchos enemigos, pero acuérdate que él ya viene cargando atrás disonancias con gobiernos federales. Te acordarás cuando era fiscal de delitos electorales, se atravesó el tema de Emilio Lozoya, el de la estafa maestra, etcétera, y bueno, pues simplemente el entonces presidente de la República le pidió el cargo, le pidió el puesto y tuvo que dejar la FEPADE, de la que había entrado en control en 2015 y lo tuvo que dejar en octubre de 2017. Tuvo que renunciar por haber transgredido las normas de conducta en esa instancia, porque también ventiló mucho el asunto. Oye, Pepe, 15 segundos, tú hablas de la ideologización y se me olvidó a mí hablar también, es un punto importante, la politización. Con Santiago Nieto la tuvimos, pero con Pablo Gómez la vamos a tener potenciada, la politización de la justicia, ¿sí? Aquí hay, nanita, que se cuiden los enemigos del régimen. Gracias, que estés muy bien. A ti, Pepe, un beso. Hasta pronto. Igualmente, Bye. Gracias la doctora María Amparo Casar a todas horas en su juicio. Por cierto, Ricardo Monreal ha dicho que él es el líder de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, el líder de Morena en el Senado. Le ha ofrecido chamba a Santiago Nieto Castillo. Dijo que propondrá al resto de los grupos parlamentarios la posibilidad de que Santiago Nieto Castillo pueda ser contratado por el Senado como asesor para trabajar sobre todos los temas y leyes para combatir el lavado de dinero. Lo dijo de esta manera Ricardo Monreal. No es mala idea, Leti. Voy a hablarlo con los grupos parlamentarios y en razón de nuestro presupuesto no es mala idea, porque esa gente debe aprovecharse. Entonces digamos que el Senado estaría dispuesto a rescatar a Santiago Nieto de un posible desempleo inmediato por esta aplicación de la ley de austeridad. Es una posibilidad. No le puedo asegurar, pero yo le tengo un buen aprecio y tengo una buena opinión de sus conocimientos. Bueno, eso dice Ricardo Monreal. Vamos a ver qué dicen los demás grupos parlamentarios en el Senado de la República. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que los servidores públicos que conforman la Cuarta Transformación deben vivir en la justa medianía y tener cercanía con la ciudadanía y no distancia. No mencionó a Santiago Nieto por su nombre, pero sí dio a entender por dónde va la línea política. Pues no tengo ningún comentario, solo lo que comenté en el caso de Paola. Me parece que es fundamental que todos los que somos parte de este movimiento de la Cuarta Transformación de la vida pública de México, para nosotros el que el servidor público viva en la justa medianía y no tenga estos excesos es fundamental. Nosotros tenemos que ser un ejemplo para todos y en ese sentido pues cualquier servidor público tiene que trabajar en ese sentido. Es lo que dice Claudia Sheinbaum sobre la suerte de quien fue su fugaz efímera secretaria de Turismo, Paola Félix Díaz. Había tomado posesión del cargo de Secretaría de Turismo en el gobierno de la Ciudad de México apenas el 19 de septiembre. Y bueno, pues el sábado ya estaba renunciada. El sábado ya Paola Félix se llamaba por haber viajado, dijo Sheinbaum, en un avión privado a la boda de Santiago Nieto Castillo, también ya destituido
por el presidente de la República. ¿Será eso solamente lo que provocó la renuncia de Paola Félix? También Enrique Gou, encargado de la alcaldía Cuauhtémoc de Asuntos Culturales, también renunció al cargo. Acuérdense que Paola Félix iba con Armando Gou, el hermano de Enrique Gou, funcionario en la delegación Cuauhtémoc. Perdón, Alejandro, discúlpeme, claro, Alejandro Gou. Y bueno, pues Enrique Gou ya presentó su renuncia al cargo como director general de Derechos Culturales, Recreativos y Educativos de la alcaldía Cuauhtémoc, gobernada por la periodista Sandra Cuevas, alcaldesa, que llegó con la alianza PAN, PRI y PRD. La renuncia ocurre 2 días después de que se dio a conocer que su hermano, el también productor Alejandro Gou, viajó a la boda de la ahora ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Le digo, una boda maldita, sin duda, por estos escándalos que han ocurrido. Y un tuitazo por ahí de Acosta Naranjo, de Guadalupe Acosta Naranjo, militante del PRD, escribió en su cuenta de Twitter que es más castigado a subirse a un avión privado que la caída del metro. Fue de las cosas que dijo José Guadalupe Acosta Naranjo. Es más fácil que en la 4T le despidan a usted por subirse a un avión privado que porque se caiga la línea 12 del metro. La propaganda es más importante que la justicia. Hagamos una pausa muy breve. De regreso conversaremos con Héctor Aguilar Camín, escritor. Conversaremos acerca de su nueva novela, su nuevo libro que acaba de dar a conocer, que se llama Fantasmas en el Balcón. Y comentaremos con él también de la boda, claro, y del presidente de Naciones Unidas. No se vayan. Informa. Todas las noticias, todas las voces. Permítame tener comunicación en este momento con el escritor, historiador Héctor Aguilar Camín, director de la revista Nexos, de enorme prestigio en los medios, un hombre de polémica, no es precisamente el consentido del presidente de la República, sino él representa a un grupo que se ha opuesto con crítica a lo que el presidente no le gusta, en fin. Y Héctor, al margen de su papel cotidiano como comunicador y como analista político, historiador, repito, es novelista. Y acaba de dar a luz un nuevo libro. Este libro se llama Fantasmas en el Balcón. Una novela no muy extensa, pero muy intensa. Eso sí, querido Héctor Aguilar Camín, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Pepe, muy agradecido y muy contento de estar contigo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por aceptar esta invitación. ¿Qué son los fantasmas en el balcón? Entiendo, porque empecé a hojear tu libro, que hablas de la historia de 6 jóvenes que tienen diferentes orígenes y diferentes papeles, desempeñan diferentes papeles, y que son unos vagos tremendos, como quizá algunos de nosotros fuimos o quisimos ser, o a lo mejor tú fuiste. No. Bueno, mira, empecemos por el título, porque explica un poco de qué se trata. Esta es la historia, pues, obviamente, de ficción de unos fantasmas que están conversando en el balcón de la casa donde vivieron hace mucho tiempo, donde fueron jóvenes hace mucho tiempo. Y lo que recuerdan es, desde ese balcón, ya como fantasmas, ya como los fantasmas que iban a ser, aquellos años, aquellas aventuras, aquellos momentos de lo que es probablemente, o fue probablemente, la fase más libre y más feliz de sus vidas. Empezando por el hecho, pues muy contundente, mi querido Pepe, de que eran jóvenes. Y eso ya le otorga a la historia un horizonte de nostalgia, de la felicidad, de la alegría, de la pasión, de la capacidad, del riesgo, de la búsqueda de la vida, de la búsqueda de la aventura, de la búsqueda de las iniciaciones fundamentales de la vida, ¿no? En el amor, en la amistad, en el riesgo, en la risa, en el humor, y en la
En el sexo fugaz. En el sexo fugaz y el amor eternamente buscado y eternamente perdido. Entonces, este es un libro que yo escribí muy puntualmente, Pepe, lo escribí contra la melancolía de la pandemia. Es un libro que para mí fue un antídoto contra el confinamiento, contra la opresión física y psicológica de tener que estar encerrados porque el mundo externo estaba lleno de la epidemia del coronavirus. Y lo escribí confinado en mi casa en esos días como una ventana hacia la intemperie y hacia la libertad. Y esa ventana fue la de mi juventud. Claro, exacto. Pensaste en tu juventud también. Claro. Pensaste en recordar aquel México de los años 60 que se ha transformado. Y hablas mucho de hechos que ocurren en lo que tú denominas antes de la tormenta. Ahora me explicas qué significa la tormenta, por favor. Antes del terremoto. Antes del terremoto. Antes del terremoto, sí. El terremoto, claro, viviendo en la Ciudad de México, puedes estar pensando pues en el terremoto del año de 1957, que tiró el ángel de la independencia, o en el terremoto del año de 1984. Pero en realidad, el terremoto al que se refiere el narrador, irónicamente y burlándose mucho de la historia de sus propios amigos y de él mismo, es el terremoto muy terrible y muy efectivo y a veces muy poco sentido, salvo en la acumulación, el terremoto de envejecer, el terremoto de dejar de ser jóvenes, el terremoto de perder esa franja única de la vida que es ser joven, y de pronto un día despertarte y decir, la vida se fue, ya pasó el terremoto, de algún modo ya somos las ruinas del terremoto de haber envejecido. Bueno, contra esa melancolía también está escrito el libro. Contra la melancolía de envejecer, contra el terremoto de la vejez, hay por lo menos la alegría del recuerdo de la juventud, de los años en que la vida estaba abierta y era posible tomarla con pasión, con ingenuidad, con autonomía, con libertad y con riesgo. Y ese es el espíritu de este libro. Plenamente disfrutable en lo que llevo de avanzado el libro, casi una tercera parte. Vamos, independientemente de la historia que vas contando de estos 6 jóvenes, algunos como Changoleón, tremendamente desenfrenados, ingeniosos, talentosos, otro poeta, en fin, lo que otro hombre de letras, Lezama, ¿no? Famoso personaje Lezama, en fin, todos tienen un enorme interés, pero independientemente de todo eso, sí efectivamente son 6 personajes que van cargando su propio fantasma, y eso es lo que hace muy interesante el libro. Además está escrito con una calidad pues que solamente tú puedes lograr. Te agradezco mucho, Pepe. Yo, la verdad, escribí este libro con una gran alegría. Me reí mucho. De pronto venía Ángeles y me decía, ¿de qué te ríes? ¿Qué estás viendo? No, me estoy riendo de las necedades que pasan por la cabeza de estos personajes, porque la verdad también me sucedió aquí que tardé mucho tiempo en entender quién era cada uno de estos personajes. Lo fui descubriendo cuando me resultaba difícil entender algunas de sus reacciones, y sobre todo cuando dejaba que digamos que las ocurrencias que iba yo teniendo se pasaran a la página. Por ejemplo, la idea de una travesía por la ciudad de los años 60 a pie, una ida al Tenampa y después a la Arena Coliseo y luego por las calles del centro hacia la catedral, que entonces estaba después de un incendio, y luego venir por el centro viejo, por el centro que no es el centro de ahora, es un centro mucho más degradado, y cruzar por la colonia de Doctores. Y toda esa idea
en cierto modo imposible de una caminata de ese tamaño durante toda una noche. Dejar que eso pudiera suceder, para mí fue el principio, ese es el primer capítulo de la novela, el principio de decir, sí, vamos a salir del confinamiento, vamos a salir de la melancolía de la pandemia y vamos a tratar, por lo menos con la imaginación, de estar a la intemperie, de vivir la ciudad, de caminar la ciudad. Todo viene en el fondo de mi propia experiencia, porque yo, Pepe, viví, nací, crecí como adolescente en una casa de huéspedes, siendo yo menor que los huéspedes que estaban en la casa, que venían todos de fuera de la ciudad a estudiar acá. Unos venían de Tlaxcala, otro venía de Veracruz, otro venía de Acapulco, otro venía de Yucatán. Y entonces yo, en medio de todo, yo tenía, digamos, 14 años y ellos tendrían, pues, 14 o 15 o 16, y ellos tenían, pues, 19 o 20 y 21. Y eso que parece una edad, tan pocos años de diferencia, a esa edad es mucha diferencia. Entonces, para mí, estos personajes que yo he recogido y reinventado aquí, pues fueron como mis modelos, ¿sabes? De la amistad, de la masculinidad, de la vida amorosa, del alcohol, de la transgresión y de esa categoría típicamente hegeliana y mexicana que se resume en la palabra desmadre. El desmadre. Eso, muy bien, ¿no? Claro, pues estupendamente lo terminaremos de leer y lo comentaremos con la audiencia, por supuesto. Te agradecemos mucho tu tiempo y el que nos hayas interesado aún más en tus fantasmas en el balcón de Random House. Ya está a la venta desde hace poco, ¿no? Apenas. Sí, está a la venta. Llega a llevar 2 semanas en las librerías. Pues felicidades, Héctor, una novela más de las muchas grandes cosas que has hecho y has escrito a lo largo de tu vida como novelista también. Gran abrazo, Pepe. Es un privilegio estar contigo. Gracias. Igual digo. Buenas noches. Hasta luego. Héctor Aguilar Camín, historiador, novelista, director de la revista Nexos. Él nos regala Fantasmas en el Balcón. Héctor Aguilar Camín, para los que tenemos arriba de 60, pues yo creo que esto, o de 70, esto nos va a traer muchas vibraciones interesantes por lo que hicimos o por lo que dejamos de hacer. Pero eso sí, el fantasma del terremoto ahí está presente cuando todos tememos llegar a la crisis del envejecimiento. Vámonos a una pausa, volvemos, hay más información. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Vamos a enlazarnos con el maestro Leo Zuckerman y sus minutos de opinar. Y qué mejor oportunidad que comentar con Leo, pues la boda maldita. ¿Cómo estás, Leo? Pues sí, porque para algunos lo fue, desde luego, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas noches, Leo. Muy bien, querido Pepe. Saludos a ti y a toda la audiencia. La boda maldita, caray. Mira, yo creo, Pepe, que Santiago Nieto y Carla Humphrey tienen todo el derecho de organizar una boda como se les pegue la gana. Si es carísima, es muy su problema, Pepe, siempre y cuando la paguen ellos del dinero, de su dinero privado bien habido. Si para eso se quieren gastar todos sus ahorros o endeudarse de por vida, es muy su problema, Pepe. Este es un evento privado en el cual, pues la pregunta es ¿por qué se debe de meter el presidente y hacer un juicio pues tan dramático de lo que ocurrió allá en Antigua Guatemala? Yo creo que aquí lo que pasó es que el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, muy poderoso funcionario, hay que decirlo, es que se olvidó de quién es López Obrador y de la intolerancia de López Obrador con las fiestas, con este tipo de eventos, con fiestas de bodas de sus subordinados. Yo te quiero recordar, Pepe, que antes de que tomara posesión López Obrador en 2018, uno de sus más fieles subordinados de por vida, Pepe, que se sopló años acompañando a López Obrador por todos lados, y me refiero a César Yáñez, se casó
y también hizo una boda muy lujosa. Y ahí, bueno, también cometieron el error de presumir las fotos de esta boda en la revista de sociales de Hola. Y las consecuencias fueron devastadoras para César Yáñez, a quien ya pusieron la musiquita. Claro, la marcha nupcial. A quien, bueno, pues a quien acabaron sacando del círculo más íntimo del presidente. Ya no agarró un buen puesto César Yáñez en la administración del presidente López Obrador. Y bueno, pues a Santiago Nieto se le olvidó esa boda de César Yáñez, que tuvo consecuencias tan importantes para uno de los subordinados, como te digo, más leales de tantos años como era César Yáñez. Ahora, también se le olvidó, yo creo, a Santiago Nieto y a Carla Humphrey, que por el tipo de puestos que ellos ejercían, pues han dejado muchos enemigos en el camino, Pepe, muchos. Y esos enemigos se iban a enterar inevitablemente de esta boda. Ellos querían una boda discreta, pero por eso se fueron, entiendo, a Guatemala. Pero pues esos enemigos se iban a enterar y iban a hacer lo que hicieron, que es filtrar las fotos de la boda, la información de la boda, pues nada menos que al periódico que le causa más acidez estomacal al presidente cada día, que es el periódico Reforma. Entonces, bueno, también aquí cometieron Santiago Nieto y Carla Humphrey el error, te digo, de pues no valorar bien sus enemigos y la capacidad de sus enemigos de filtrar esa información. Y para acabarla de amolar, Pepe, pues vino el escándalo del avión privado de la secretaria de Turismo, que agarró el raid, agarró ahí el aventón que le dio el presidente, el dueño del periódico El Universal. Y bueno, pues resulta que Juan Francisco Ili Ortiz llevaba 5 sobres de $5,000 cada uno, $35,000 en efectivo. Entonces eso pues ya vino todavía más a complicar el asunto. Total es que se armó el escándalo mediático y cuando el lunes, ayer, se le preguntó al presidente qué opinaba de lo que había sucedido, pues fue muy claro que no le gustó nada. Habló de la moderación, de la austeridad, del ejemplo de Juárez, el presidente. Y yo en cuanto oí eso, Pepe, dije, híjole, Santiago Nieto tiene los días contados. Y ¿sabes qué, Pepe? Me equivoqué, porque no fueron días, fueron horas. ¿No? Las horas contadas. Estamos viendo la radicalización política, dirías tú, de la Cuarta Transformación, Leo. Pues mira, lo que estoy viendo es un presidente, primero que nada, que como siempre se convierte en un comisario político de lo políticamente correcto. Esto sí se vale, esto no se vale, una boda así no me gusta, una boda asado sí me gusta. Bueno, eso a mí me parece terrible por parte del presidente. Pero la otra cosa que estamos viendo es, pues y supongo que tu pregunta viene a propósito de el nombramiento de Pablo Gómez como sustituto de Santiago Nieto, ¿no? Siendo Pablo Gómez del ala más, o supuestamente es del ala más radical del López Obradorismo. Yo la verdad, Pepe, tengo mis dudas, ¿no? Yo creo que Pablo Gómez es un tipo que a lo largo de la transición a la democracia se ha comportado de manera tolerante, ha sido legislador varias veces, sabe negociar, a veces su retórica, yo te diría, es un poco inflamante, pero yo creo que es un tipo razonable, Pablo Gómez. Ahora, la pregunta es, ¿qué va a hacer Pablo Gómez en la UIF? Porque Pablo Gómez, pues sí es cierto que es economista, Pepe, pero en realidad es un político, ¿no? Y en un puesto como la UIF lo que se necesita es un abogado que sepa armar casos, ¿no? Y no un político como Pablo Gómez, ¿no? Entonces, lo que se necesita es que Pablo Gómez tenga una muy buena relación o una mejor relación con el fiscal general de la República. Sin duda. Asunto que no prosperó con Santiago Nieto, porque él armaba los casos, se los pasaba a la fiscalía y la fiscalía los bateaba.
Bueno, Pepe, pues uno de esos enemigos o adversarios de los que yo te comentaba de Santiago Nieto, pues es nada menos que el fiscal general Alejandro Gertz Manero, ¿no? Lo sabíamos, era público y notorio, ¿no? Entonces, pues mira, no quiero especular, pero es uno de los lugares de los que podría haber salido la información de la boda que se filtró hacia el periódico Reforma, ¿no? Uno de los grandes ganadores, me parece, de todo este sainete es precisamente Gertz Manero, ¿no? Ahora, ¿que eso va a significar que se van a armar mejor los casos en la UIF? Pues yo tengo mis dudas, porque el perfil de Pablo Gómez es un perfil más político que un perfil jurídico, como sí lo tenía Santiago Nieto, que por cierto, hay que decirlo, Pepe, también 0 y van 2 con Santiago Nieto, porque lo despidió el presidente Peña Nieto cuando empezó a escarbar las cuentas del caso Odebrecht de Lozoya, precisamente. Acuérdate que era el fiscal electoral en aquel entonces, Santiago Nieto, y lo corrió el presidente Peña Nieto, y ahora pues lo despide el presidente López Obrador, pues por la imprudencia, déjame ponerlo así, de esta boda en Guatemala. Yo insisto, yo reivindico el derecho de Humphrey y de Nieto de casarse como se les pegue la gana, pero creo que ellos dos no entendieron o no han acabado de entender quién es López Obrador y de lo que es capaz de hacer, Pepe. Muchas gracias, Leo, por este comentario, como siempre. Gracias, querido Pepe, y felicitar desde luego, porque yo sé, alguien que me introdujo al deporte del automovilismo fuiste tú. Yo sé que eres un gran aficionado. Te agradezco que me hayas introducido a este fenomenal deporte, y pues desde luego a través de tu medio quisiera felicitar al Checo Pérez. Qué bárbaro, qué carrera nos dio el domingo pasado, Pepe. Carrerón y emoción, sobre todo emoción. Sí. Es lo que nos estaba haciendo falta, ¿no? Una olla, destapar un poco la olla de presión, aunque sea de manera muy rápida, como fue el caso, bien merecido. Gracias, Diego. Gracias, Leo. Que estés muy bien. Y mañana platicaremos con Diego. Claro que sí. Gracias. Adiós, Pepe. Adiós. Adiós, Leo. Adiós. Adiós, José. Adiós. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Los padres y familiares de niños con cáncer continúan desesperados. No llegan los medicamentos, no se encuentran los medicamentos para sus hijos. A pesar de las reiteradas muestras de buena voluntad por parte del sector salud, la realidad es que los medicamentos no se encuentran. Insisto, están desesperados. Una vez más, bloquearon el acceso a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Javier Navarro estuvo muy pendiente. Padres de niños con cáncer salieron a manifestarse nuevamente y otra vez bloquearon el acceso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Lo que harán cada semana, informan en paralelo con la conferencia del martes por la salud, hasta que las autoridades del gobierno federal les aseguren que ya no se tendrá el problema del desabasto de medicamentos para el tratamiento de sus hijos. Fue poco antes de las 9 horas cuando se tuvo la llegada de los manifestantes a la terminal aérea y después del diálogo con representantes del gobierno federal y de la Ciudad de México, media hora más tarde bajaron al arroyo vehicular y bloquearon la vialidad de la avenida Capitán Carlos León entre las puertas 1 y 2. En este lugar, uno de los padres de niños con cáncer, Omar Enrique Hernández, mencionó que esta es la quinta ocasión que se manifiestan en este sitio y después de que se tenía resuelto momentáneamente este problema, nuevamente se tiene el desabasto de medicamentos en varias entidades, por lo que hicieron esta protesta en compañía de padres de niños con cáncer de los estados de Veracruz, Guerrero y el Estado de México. Sí, nuevamente, para ser exacto, la quinta ocasión ya, nuevamente en estos 3 años de este gobierno. El motivo por el mismo, realmente hoy en día este desabasto de medicamento oncológico ha sido inconstante, han sido imparciales las llegadas a los hospitales de los que hoy en día están aquí presentes con nosotros, tanto el estado de Veracruz, el estado de Guerrero, el hospital de Iztapaluca. El padre de niño con cáncer mencionó que esta protesta la van a realizar en este mismo lugar cada semana, cuando se realiza la conferencia de los martes de la salud, hasta que se garantice por parte del gobierno federal que ya no habrá desabasto de medicamentos, el que ahora no solo afecta a los niños, sino también a los adultos que son pacientes oncológicos. Señaló que esta protesta, que realizarán por varias horas en este lugar, no es para atacar a ningún gobernante ni a partido
partido político alguno, sino para que tengan los medicamentos necesarios para los tratamientos y de esta forma puedan atacar, eso sí, el padecimiento del cáncer que afecta a sus hijos. Con imágenes de Óscar Jiménez, reportó para Grupo Fórmula, Javier Navarro. Entendemos la desesperación de los padres por el desabasto de los medicamentos oncológicos. Ellos van a seguir bloqueando el acceso a la Terminal 1 del aeropuerto cada martes hasta que el gobierno federal resuelva sus demandas. También es importante informar a usted lo que dijo hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México respecto al próximo 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe. Va a estar abierta la basílica para recibir a los millones de peregrinos que el año pasado se vieron, por supuesto, impedidos a causa de la pandemia. Hoy, como hay semáforo verde en la Ciudad de México, les van a permitir el acceso. Va a estar abierta la Basílica de Guadalupe a las peregrinaciones para poder acudir los creyentes. Así lo dijo Claudia Sheinbaum. No se va a cerrar, ahora va a haber un protocolo especial y tenemos una reunión probablemente la próxima semana con particularmente el rector, se llama rector de la Basílica, pero también en general con la Iglesia Católica para el tema del 12 de diciembre. Entonces ya nos vamos a reunir la próxima semana para poder dar la información. Es lo que anuncia Claudia Sheinbaum. Esto es para que aquellos creyentes que están pensando venir a la Ciudad de México el próximo 12 de diciembre puedan planear toda su logística, su operación desde el día 11, el día 10, el día 11, el día 12, las peregrinaciones y demás. Vamos al clima con el ingeniero Alberto Hernández Unzón. Buenas noches, Alberto. ¿Qué tal? Buenas noches, Pepe. Y bueno, lo que hay que prever, Pepe, es el descenso de la temperatura. En estos momentos hay condiciones muy estables debido a la entrada de aire seco del Océano Pacífico, pero a partir de la noche vamos a ver un descenso de la temperatura, la formación de neblinas con visibilidad reducida a 1 milla náutica, sobre todo en zonas montañosas. En el aeropuerto se espera 7 grados centígrados con visibilidad de 1 milla náutica entre las 7 y 9 de la mañana, como fue el día de hoy. Pero el viernes, Pepe, el viernes, sábado y domingo va a bajar bastante la temperatura por la masa de aire frío que impulsa al sistema frontal. Este va a ser el número 8, así que veremos entre la zona de la Jusco, la región de Coajimalpa, valores entre 3 y 4 grados centígrados de temperatura mínima. En el viernes sobre todo y la madrugada del sábado vamos a tener 3 grados centígrados en esa zona montañosa del Valle de México, y esto va a durar de viernes hasta martes, Pepe. Muchas gracias, Alberto. Gracias por la información. Gracias, un abrazo, buenas noches. Un abrazo, buenas noches. Y se viene el frío fuerte y todavía no llegamos al mes de diciembre. Vamos a una pausa muy breve. Volvemos para explicarle a usted qué está pasando en la Cámara de Diputados con el presupuesto de egresos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. En la información internacional sigue como nota destacada la crónica de la elección de presidente en Nicaragua. Como usted sabe, el dictador Daniel Ortega resultó reelecto. De completar el periodo para el cual fue designado por la población, con sus mañas, claro, habrá gobernado Nicaragua 20 años, 10 años más que el dictador Somoza. En un acto oficial transmitido para toda Nicaragua, el por quinta vez reelecto presidente del país centroamericano, Daniel Ortega, insultó a los 7 candidatos de la oposición detenidos por traición a la patria y a los que evitó enfrentarse en las recientes elecciones generales. Esos que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. Se los deberían llevar para allá, para los Estados Unidos,
porque esos no son nicaragüenses. En sus declaraciones, Ortega también apuntó contra los periodistas internacionales a los que les fue negada la acreditación para cubrir las elecciones. Lo hizo calificándolos de espías. Tienen el valor los sinvergüenzas de decir que quieren venir a cubrir las elecciones. ¿Ah? Si nos viven echando maldiciones y quieren entrar a cubrir las elecciones. Ya sabemos, son empleados de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica. El mandatario también pidió recapacitar a España luego de las críticas desde allí contra la limpieza de las elecciones en Nicaragua. Asimismo, señaló a los países de la Unión Europea. Afirmó que allí gobiernan partidos fascistas y los descendientes del franquismo. Es lo que hoy dijo en este discurso altisonante Daniel Ortega, el dictador de Nicaragua, que tiene a sus competidores adversarios en la cárcel. Les llamó hijos de perra. Bueno, resulta que en Chile va a ser sujeto a juicio político el expresidente Sebastián Piñera. El Congreso de aquel país dio luz verde al juicio político al presidente Piñera. Fue la Cámara de Diputados la que dio el puntapié para la destitución del presidente chileno luego de que la investigación de los Pandora Papers revelara un posible conflicto de intereses en la venta de una mina por parte de la familia Piñera. Políticamente es un dato importante, aunque anticipan que el Senado no acompañará el pedido de juicio político a Sebastián Piñera, con una particularidad en la sesión del Congreso chileno, que un diputado durante más de 15 horas leyó a viva voz justamente parte de lo que se llama la Ley Lázaro, para permitir que otro legislador llegara al recinto y de esa manera se votara el juicio político del presidente chileno. Situación caliente entonces en el Congreso chileno, con disputa de intereses entre la Cámara de Diputados y el Senado por el juicio político a Piñera. Y de regreso en México, le comento que el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, el Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo, junto con Nueva Alianza, irán coaligados en las elecciones que habrá el año entrante en 6 estados de la República. Estamos también muy interesados en lo que va a ocurrir en las próximas horas en la Cámara de Diputados, donde se discute el presupuesto de egresos de la Federación. El dictamen va a ser puesto a consideración del Pleno. Una vez que sea aprobado, se prevé un recorte de 8,038 millones de pesos a órganos y poderes autónomos. Por ejemplo, está un recorte sustantivo de casi 5,000 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral, así como al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Le van a cortar, le van a mochar 3,000 millones. Esto va a abrir un largo, tedioso debate el día de mañana en el Pleno, una vez que se apruebe el dictamen en comisiones. Una pausa breve, volvemos. Fórmula en el 121 de Easy, 157 de Sky, 161 de Total Play, 153 de Megacable y en los sistemas vía satélite a todo el mundo. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Pues hasta aquí lo más importante en las noticias. A nombre de todo el equipo, gracias por su atención, su confianza y todo lo demás. A continuación, en estas frecuencias de radio, sintonice usted la Fórmula Financiera. Lo esperan los periodistas Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste y Marco Antonio Mares, y en Telefórmula, Leonardo Curcio. Gracias y hasta mañana. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.